Bienvenidas, bienvenidos a Sendero a la Nada. Mi nombre es Álvaro González y hoy vamos a tratar uno de los símbolos centrales de la tradición, y es el simbolismo del corazón. Ya que estuvimos hablando de un símbolo muy importante en un podcast anterior, como fue el símbolo del puente, que es un símbolo del eje, del axis mundi, del eje del centro del mundo, como un símbolo de que manifiesta la interconexión entre lo divino y lo humano, lo terrenal y lo espiritual. Vamos a continuar un poco en esa línea, pero hablando de un símbolo que todavía tiene una presencia mayor en todas las culturas, como es el simbolismo del corazón. Desde la antigüedad, y esto se ha sabido desde siempre, el corazón, como órgano físico, es uno de los órganos o el órgano más importante del organismo de los seres vivos, ya que es como en cierta forma el motor, ¿no? Es el órgano que se encarga de repartir la sangre por todo el organismo y por tanto de que se pueda mantener organizado. Esto, sabiéndolo los antiguos y con sus percepciones interiores, pudieron ir elaborando una simbología del corazón, pero al mismo tiempo también poder hablar de un órgano sutil, que es el órgano mismo del corazón, pero es el órgano sutil que nos permite el relacionarnos, el interrelacionarnos con lo sagrado, con lo divino. La descripción que vamos a hacer aquí del corazón, la exposición que vamos a realizar, realmente va a ser general de cómo en diferentes tradiciones espirituales, sobre todo occidentales y orientales, se ha tratado este símbolo del corazón, porque realmente hablar de este símbolo, como es tan amplio, sería un podcast muy largo o un libro muy extenso. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar un simbolismo general para hacernos una idea de la importancia del corazón y de la importancia que tiene precisamente es el corazón a nivel sutil como un órgano que nos habla de la percepción interior, de la experiencia de lo divino, del asiento de lo divino en lo humano. Entonces, por un lado, vamos a apartarnos de esa concepción que se tiene en la cultura popular del corazón como algo relacionado con lo emocional, con el romanticismo, y que aparta al pensamiento, sino que es el dejarse arrastrar por la emoción, sino vamos a hablar del corazón precisamente como un órgano que tiene que ver con el camino espiritual, con el asiento para que se pueda dar el camino espiritual. Esto implica a todo el ser mismo, es decir, a sus pensamientos, a sus emociones y a sus actos, y sobre todo cuando estamos hablando de consideraciones espirituales, lo que es la emoción superior, la mística, la pura interrelación y visión de lo sagrado, y el intelecto superior, que sería el nous o espíritu, que es la pura experiencia más allá de las palabras, de las imágenes, algo indescriptible o casi indescriptible, que es la experiencia interior de aquellos que tienen búsqueda espiritual y que viven con intensidad esa búsqueda. Entonces vamos a hablar desde esta perspectiva tradicional del simbolismo del corazón. De hecho, ya San Isaac el Sirio, que era uno de los padres del desierto de los primeros siglos del cristianismo, de los ascetas que se retiraban, sobre todo en la consideración de la ortodoxia oriental, cuando se forman los libros conocidos como la Filocalia, que son estos libros en los que una serie de místicos y también místicas, por otro lado, escriben una serie de tratados espirituales que nos hablan de la importancia del trabajo interior intenso para poder llegar a Dios. Pues en Isaac el Sirio, que es uno de los más importantes padres del desierto, decía que los ojos del alma, que también se puede equiparar a los ojos del corazón, como vamos a ver más adelante, tienen que ver precisamente con la emoción superior y con la experiencia pura del espíritu. De hecho, al alma, como también vamos a ver, el alma también se equipara con el corazón, que el alma como si fuese un sinónimo de corazón. Por ejemplo, en la tradición cabalística se dice que el alma es el rey del mundo y el corazón es el centro, que es el rey del mundo también. Esto lo veremos que se repite en varias partes. Y precisamente, ya que hablamos de ese centro del mundo, de ese rey, de ese axis mundi que decíamos en el podcast anterior, ese eje del mundo, el corazón, por ubicarse justamente en el cuerpo humano, se ha simbolizado como un eje del mundo, como dentro del microcosmos ser humano, ¿no? Es decir, el eje del mundo interior que permite conectar la materia con el espíritu y viceversa. Y si tenemos presente esa idea de eje, de centro, de ese centro que todo lo gobierna, que es el rey, en las culturas tradicionales el corazón es el trono en el cual el reino de Dios asienta en el ser humano.
Si mencionamos, por ejemplo, el hinduismo, el corazón es considerado como Brahmapura, que es la morada de Brahma. Recordemos que Brahma nos habla del Dios absoluto, del Dios creador, o uno de los dioses fundamentales de la creación. Hay algunas versiones del hinduismo en el que Brahma es el único dios existente y todos los demás dioses son manifestaciones del mismo Brahma, ¿no? Como las faces de Brahma. En diferentes formas. Entonces estamos hablando del Dios Supremo. Por ejemplo, en el caso del Islam, veremos que el corazón del creyente, entendiendo como creyente no el que cree únicamente en Dios, sino el que realmente ha adoptado la forma de lo divino y lo humano, precisamente el corazón del creyente es el trono de Dios. Y así también lo vamos a ver en el vocabulario cristiano, cuando se habla que el lugar del corazón del ser humano contiene el reino de Dios en sí mismo. Y del mismo modo también lo veremos en el taoísmo, como se considera que es un órgano de la realeza espiritual porque representa al rey donde reside el espíritu. Bien, pues cuando hablamos del corazón en el cristianismo precisamente, por hacer algunas menciones, en el vocabulario cristiano, como hemos dicho, es el lugar donde se contiene el reino de Dios. Y es que justamente, como decía el místico Angelus Silesius, el templo, el corazón, es el templo, el altar de Dios, que puede contener a Dios enteramente. Y de hecho, cuando nosotros observamos y estudiamos el simbolismo del románico, del gótico, nos encontramos con que las iglesias o catedrales que tienen la planta de cruz latina hace referencia al cuerpo de Cristo, y justamente el lugar del altar es el que está dedicado al corazón, o mejor, o al revés, también se puede decir, el corazón está ubicado donde está el altar a nivel simbólico. Así que estamos hablando de algo muy, muy importante a nivel tradicional. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo también práctico, en el libro Guía Espiritual, titulado así por Miguel de Molinos, que fue un místico cristiano del siglo español, del siglo XVI-XVII, encontramos varios consejos del cuidado del corazón, como asiento de lo divino. Entonces dice lo siguiente, dice: tu principal y continuo ejercicio ha de ser pacificar ese trono de tu corazón para que repose en él el soberano rey. El modo de pacificarlo ha de ser entrándote dentro de ti mismo por medio del interior recogimiento. Todo tu amparo ha de ser la oración y recogimiento amoroso en la divina presencia. Cuando te vieres más combatida, retírate a esa región de paz, donde hallarás la fortaleza. Cuando más pusilánime, recógete a ese refugio de la oración, única arma para vencer al enemigo y sosegar la tribulación. No te has de apartar de ella en la tormenta, hasta que experimentes, como otro Noé, la tranquilidad, la seguridad y serenidad, y hasta que tu voluntad se haya resignada, devota, pacífica y animosa. Bien, pues así podemos apreciar que el corazón es asiento de lo divino y timón del alma, es lo que nos conduce hacia el camino espiritual o durante el camino espiritual. Entonces ahí es donde se esconde nuestro mayor tesoro, porque es la intermediación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Esa intermediación es el mundo imaginal, ese mundo de la interacción con lo espiritual puramente, ya sea a través de sueños o a través de experiencias interiores, o lo que también se conoce como experiencias en los mundos superiores o mundos internos. Entonces vemos de nuevo cómo el alma y el corazón se unen prácticamente en un mismo significado. Hemos visto algunas referencias a nivel cristiano, pero es que en el sufismo también nos encontramos con algo muy interesante cuando tratamos el simbolismo del corazón. Decían los sufíes que el corazón es el órgano espiritual de la percepción y el reconocimiento de lo divino, sobre todo cuando ha sido purificado del ego, de lo que ellos llaman los vanos rasgos de carácter, pero sería el ego, ¿no? Cuando se purifica. El corazón entonces se convierte en asiento de la manifestación de lo divino. En árabe, vamos a hablar un poco ahora de las raíces etimológicas. En árabe el corazón es qalb. Hay que recordar que el árabe tiene raíces trilíteras, es decir, cuando se forma una palabra,
La palabra formada en árabe viene de una raíz de 3 letras y a partir de ahí se pueden derivar muchas otras palabras. Se dice a nivel tradicional, además, a un nivel más del estudio de la ciencia de las letras árabes, como también en la cábala, es decir, cuando estoy hablando de esto, me estoy refiriendo ahora mismo a la ciencia de las letras en el árabe, pero prácticamente es aplicable también a la ciencia de las letras, a la cábala en sí misma, ¿no? Entonces, en esas raíces trilíteras, es decir, de 3 letras que forman muchas palabras, nos estamos encontrando con significados que puedan ser dispares, pero como parten de la misma raíz, entonces siempre tienen alguna relación, aunque pueda parecer que no. Y digo esto porque el corazón, que es, como decíamos, kalb en árabe, es un término que tiene connotaciones de espejo y de constante cambio y fluctuación. Kalb, corazón, fluctuación, movimiento, dinamismo, sobre todo fluctuación, tiene que ver es la palabra takalub, kalb takalub. Tienen esa misma raíz para crear esa palabra y por tanto tienen una relación. Y con esta relación, un místico del siglo XIII, como fue Naim al-Kobra, escribió lo siguiente. Decía: has de saber que la sutileza del corazón se debe a la ductilidad con la que fluctúa de estado en estado, como el agua adquiere el color del receptáculo que la contiene, o como el cielo queda matizado por el color de las montañas. Por eso se llama corazón, recordemos que era kalb, por su capacidad de fluctuación, takalub. También se llama corazón porque es el centro de la existencia y del sentido de todas las cosas. El corazón es sutil y acepta el reflejo de las cosas y de los sentidos que lo rodean. Por tanto, el corazón, hago aquí un pequeño paréntesis a esta explicación del místico sufi, el corazón es como un espejo en el que se puede reflejar la creación misma, es decir, es lo purificado que permite contener todo lo que existe, y por eso también tiene esa connotación de algo que es un recipiente, ¿no? Entonces, como continúa Najim Kobra, así el color de aquello que se acerca a esta realidad sutil que es el corazón toma su misma forma, de la misma manera que las formas se reflejan en un espejo de aguas claras. Hay otro hadith que es una tradición sufi. El hadith es como un dicho sufi o un dicho islámico espiritual. Dice lo siguiente, como si hablase Dios, Alá, dice: ni mi tierra ni mi cielo son lo bastante grandes para contenerme, pero el corazón de mi siervo, creyente, piadoso y puro, es bastante grande para contenerme. Entonces estamos hablando de un símbolo que nos está dando todo el tiempo a entender que el ser humano tiene la capacidad de poder ser un vehículo de lo espiritual en la tierra. De hecho, en la tradición cabalística, la palabra en hebreo, la palabra corazón es leb. Es curioso porque en la Torá, en el primer libro del Génesis, la primera palabra, que es Bereshit, y en el principio, Bereshit empieza con con la letra Bet. La letra Bet, que hace referencia a casa, a recinto. De hecho, la grafía de esa letra tiene forma de casa prácticamente. Es un recinto, el recinto espiritual, contenedor de lo sagrado, de lo espiritual en sí mismo. Y también se compone de la letra Lamed. Y es que resulta que, como decíamos, al principio de la Torá comienza por la palabra Bereshit, la Bet, y terminan con la palabra Israel en el último libro del Deuteronomio, de la Torá del Pentateuco, terminan con Israel. Israel acaba por Lamed. Y vemos aquí que comienza por la última letra de la Torá, en la palabra corazón, y acaba por la primera letra de la Torá. Es decir, Leb está compuesto por la primera y última letra del libro sagrado de los hebreos. Entonces vemos aquí que el centro de todo, una vez más, es el corazón. Y nos da a entender también
que la Torá es el corazón de la religión hebrea y que nos está hablando de esa referencia a Dios mismo. De hecho, Maimónides, otro sabio del siglo XIII, no sé, cuando hace una exégesis en su libro La Guía de los Descarriados, ese libro que escribió donde hace una gran exégesis de muchas palabras hebreas, cuando trata la palabra corazón, dice que esta palabra se usa figuradamente para significar la parte central de alguna cosa, el centro de alguna cosa. Hay una expresión incluso de ellos, de los hebreos, que dice que no estaba mi corazón contigo, que hace referencia a que no estaban mis pensamientos contigo, mi voluntad contigo. Entonces esta palabra también se puede significar consejo o parecer, ¿no? La voluntad de hacer algo. Entonces ya vemos aquí, ya podemos trazar hasta ahora un significado del corazón. Trono de Dios, que puede reflejar todos sus atributos, y por tanto se puede encontrar en cualquier lugar, como dicen también los sufíes, en cualquier lugar que tú mires está la faz de Dios, y que tiene que ver con el camino espiritual en sí mismo, porque es la voluntad, es el consejo espiritual, la dirección que tomamos espiritualmente. Entonces estamos hablando que el corazón precisamente es un recipiente de la sabiduría divina, de la gnosis, del conocimiento más esencial y de la práctica también del amor consciente, por tanto que es el conocimiento más profundo y sagrado. Y esto nos lleva a otra parte muy interesante, es la relación del corazón con el simbolismo del grial o graal. Y es que en su función de posibilitar la manifestación del espíritu, el corazón es un recipiente que contiene las infinitas posibilidades del ser, y entonces vehicula la aparición del ser. Es así como el corazón es un elemento ontológico esencial, y precisamente por eso Ibn Arabi decía que las teofanías, las manifestaciones de lo divino, son las luces de lo invisible que se revelan en el corazón. Entonces, ese simbolismo del corazón más general nos habla de la copa que es el graal medieval, el cáliz que recogió la sangre de Cristo, según explica la leyenda, y que contiene a la vez la tradición momentáneamente perdida, es decir, el conocimiento perdido y el elixir de la inmortalidad. Ahora vamos al simbolismo de la copa, que va a enriquecer el simbolismo del corazón. Y es que la copa contiene la sangre, el principio de vida, que también hace referencia al linaje espiritual. El linaje espiritual, la sangre espiritual, que es la continuación del conocimiento. Y esto hace referencia precisamente al corazón. Entonces, en consecuencia, el corazón sería el lugar, el asiento de ese linaje espiritual. En el caso de los egipcios, el corazón precisamente como recipiente o como graal es una vasija. Y es que etimológicamente la palabra graal viene de vaso, que es grasale, y también de libro, que es lo que confirma esa doble significación de su contenido. Es decir, el corazón es el lugar de la revelación y de la vida. Y es que el corazón copa, como vasija que contiene la revelación y la vida, ¿qué es lo que revela y qué vida contiene? Bien, pues hemos reiterado ya muchas veces, espero no haber sido muy pesado, que el corazón es un puente que conecta lo divino y lo humano. Entonces, ¿qué significa realmente esto? Pues que tal y como dice la tradición, el corazón también es símbolo de la intuición, de la sabiduría revelada que trasciende el conocimiento racional y profano. Dicha sabiduría revelada es la asunción de los valores del ser que se plasman. Entonces estamos hablando que el corazón es el lugar en el que se pueden manifestar las virtudes, los nombres de Dios, la compasión, la misericordia, la nobleza, la bondad, la fuerza, el amor. El trabajo en el autoconocimiento, por tanto, en el camino iniciático, versa sobre la integración de los atributos del ser. Y por tanto, precisamente el corazón es un arca del conocimiento. El arca simboliza el conocimiento de lo sagrado. Noé, que ya hemos mencionado antes además, Noé conservó el conocimiento antediluviano, la tradición espiritual, todo el conocimiento de las edades antiguas y el arca de la alianza, entonces ahí está todo el conocimiento de la Torá. Entonces Noé también se puede comparar con el Cristo por esa continuidad y tener, espiritual, en el linaje espiritual, y también en contener ese conocimiento. Y ya para ir finalizando, ya que hemos hecho, como decíamos,
pues un simbolismo muy general del corazón, también se habla de los méritos del corazón. Estas transformaciones internas que ya hemos mencionado en el camino espiritual, donde tiene ese asiento del corazón, es lo que también se conoce como los méritos del corazón. Los méritos del corazón son el resultado de los avances que se van dando dentro del camino del autoconocimiento, que paso a paso nos conducen de la mano del ser siempre hacia la iniciación. Los méritos del corazón son aquellas transmutaciones interiores, transformaciones radicales que cambian nuestro interior y que van liberando a la conciencia de su estado de dormidez. Dichos méritos son el desarrollo y purificación del alma que trae consigo el despertar de la conciencia. Así que entonces nos encontramos con un símbolo que nos está hablando de la necesidad de purificarnos para que podamos ser espejo de lo divino, espejo de toda la creación, también el ser recipientes del conocimiento más profundo esencial, que es el simbolismo del grial, como un recipiente que contiene la sangre de Cristo. Si entendemos el Cristo como la sustancia universal, que es el amor y la gnosis pura en su manifestación humana, y que por tanto es el conductor durante todo el camino iniciático para que se puedan manifestar las virtudes y podamos despertar conciencia. Bien, pues lo dicho, este es el simbolismo del corazón. Espero que no haya sido muy farragoso, porque hemos hablado de diferentes ámbitos, pero que nos llevan al mismo lugar, como el centro del ser humano a nivel espiritual y físico es el corazón. Y ya en próximos podcasts hablaremos de más símbolos que nos ayuden a comprender la posición del ser humano y la necesidad que tiene del trabajo espiritual y de cómo llegar a esto, ¿no? Bien, pues terminamos aquí. Esperamos que os haya gustado, que os haya sido útil este podcast. Recordar que podéis también visitar la página web de nuestro centro, noesiscentro.com, para que podáis acceder a más artículos y podcasts que hablen de estas cuestiones. Y si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues podéis escribir en la caja de comentarios para comentar lo que queráis. Y luego también, si queréis escribirnos para alguna cuestión quizá más privada sobre esto que estamos hablando y otros temas, podéis escribir a info@noesiscentro.com. Bien, pues con esto terminamos. Os deseamos un buen día y hasta la próxima.